Que la paz de Dios sea con todos ustedes en esta hora. Gracias a Dios por volvernos a encontrar nuevamente en este lugar donde siempre tenemos una palabra de Dios para nuestros corazones. Quiero referirme al tema de esta tarde, en la cual se encuentra allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, comenzando del verso 30 al 39, y dice así la bendita palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano, preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Bendita palabra del Señor. Bien, vemos aquí una historia maravillosa del Antiguo Testamento, en la cual este profeta Elías, uno de los profetas más admirables, más llenos de la gracia y del poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que Elías, uno de los profetas interesantes del Antiguo Testamento, tomó compromiso con Dios. Y ese compromiso nos impresiona aún en nuestros días. Y ese compromiso llevaba en sí un reto que al juntarse allí en aquel lugar con los profetas de Baal y con los profetas de Acera, porque Elías fue enviado, dice la palabra, para confrontar y no para consolar. Entonces aquí lo vemos enfrentados con los profetas falsos de Baal y de Acera, en la cual ellos le rendían culto a sus dioses paganos. Y dice la palabra que allí Elías confrontó a estos profetas falsos. Entonces, ¿qué vamos a hablar un poquito en esta tarde? Vamos a hablar un poco de hablar sobre el altar. El altar de aquel entonces, y luego pasamos al altar que el Señor requiere hoy en día de cada uno de nosotros. Entonces vemos que Elías fue el profeta reformador y que instó, dice la palabra, al reino del norte, Israel, ¿a qué? A arrepentirse y a volverse a Dios. Entonces, ¿por qué hizo esto Elías? Porque cuando Elías llegó a aquel lugar donde se encontraba el altar de Dios, dice la palabra que él vio el altar de Dios destruido. ¿Y esto qué representa? Representa que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios y que por eso, por ende, ya no tenían esa comunión con el Dios del cielo. ¿Qué hizo Elías? Lo primero que hizo Elías
fue examinar el lugar, fue examinar el altar. Y dice la palabra que mirando el estado en que se encontraba ese altar, había que repararlo. ¿Por qué? Porque estaba arruinado, estaba roto, estaba descuidado, estaba abandonado. Llevaba tiempo, observe bien, llevaba tiempo sin ser utilizado. ¿Para qué se utilizaba? Para adorar a Dios, para hacer sacrificios al Dios del cielo y que Dios recibiera esa ofrenda acepta de los hijos de Israel. Ese altar, dice la palabra, que era el altar de la adoración y de la comunión con Dios. Y Elías hizo posible el arreglo de ese altar. ¿Para qué? Para que nuevamente el pueblo volviera a tener esa comunión íntima con Dios. Bien, ¿qué vemos aquí? Vemos que Elías, dice la palabra, que mientras él arreglaba el altar de Jehová, al confrontar a los falsos profetas, también les dio la oportunidad para que ellos presentaran sus ofrendas y sus sacrificios a sus dioses paganos. Dice la palabra, si usted lee toda la historia, dice que estos profetas de Baal estuvieron casi todo un día clamando, gritando. Dice que aún se rasgaban allí sus brazos para que el Dios de ellos pudiera contestarle a sus oraciones. Bien, Elías, ¿qué hizo? Esperó casi, dice la palabra, casi un día estuvo esperando Elías. Cuando llegó el turno de que Elías presentara el sacrificio al Dios del cielo, dice la palabra, y hemos leído todo lo que él hizo. Dice que arregló el altar, puso el sacrificio, es decir, el buey cortado en pedazos, y aún puso leña, y aparte de esto, puso agua alrededor de aquel altar en las zanjas que estaban allí. Entonces Elías, una vez que había preparado todo el altar, que había arreglado el altar, que había puesto el sacrificio, que había hecho todo lo que tenía que hacer, dice la palabra que invocó al Dios del cielo. ¿Cuál es este Dios del cielo? Jehová Dios, tu Dios y mi Dios, gloria al Señor. Una vez que el sacrificio estaba ya preparado, todo estaba funcionando bien, Elías comenzó a invocar el nombre de Dios. Y dice la palabra que cayó fuego del cielo. Jehová envió su fuego y consumió el sacrificio, consumió la leña, consumió el agua, consumió las piedras que estaban alrededor, el polvo, dice, y la envió todo aquel agua que estaba alrededor de aquella zanja. Y viendo esto, el pueblo, el verso 39, dice que cuando todos ellos estaban, porque Elías había convocado para este gran acontecimiento, había convocado a todo el pueblo y había convocado a todos los profetas de Acera y de Baal. Entonces imagínese la multitud que habría en aquel lugar. Qué bueno es esto para testimonio de quién era el Dios de él. Usted observe que por un lado estaba Elías solito, con Dios invocándolo, y por el otro lado habían 400 profetas de uno, que era Baal, y 450 profetas de Acera, aparte del pueblo, aparte de la multitud que venía. Imagínense cuánta gente allí expectante, viendo a ver qué Dios respondería a ese sacrificio que estaba puesto allí en aquellos altares. Pero cuando la gente y todos los que habían alrededor vieron esa gran manifestación milagrosa de la misma presencia de Dios, dice la palabra que llegó el punto en que todo el pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Qué bueno es esto, hermanos queridos, cuando
Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Cuando sabemos, ¿no es cierto?, que en nuestro corazón hemos abierto nuestra alma, nuestro espíritu, a aquel Dios que todo lo puede, aquel Dios que dio su vida en la cruz del Calvario. Ya no hay que sacrificar animales, ya no hay que hacer estas clases de sacrificios que se hacían en la antigüedad. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el Cordero perfecto, el Cordero pascual, que dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¡Qué bueno es esto! Ahora hay una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Esa pregunta para nosotros en la actualidad es: ¿cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro corazón? Nosotros también necesitamos en este tiempo levantar un altar en nuestro corazón, porque dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo está el altar? ¿Cómo está nuestro corazón delante de la presencia del Señor? ¿Está arruinado? ¿Está abandonado? ¿Está descuidado? Porque muchas veces lo descuidamos. Muchas veces lo abandonamos. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades. Le damos nosotros prioridades a otras cosas en vez de darle la prioridad y el primer lugar en cada mañana al levantarnos, al despertarnos, de hacer esa oración como un incienso que suba a la misma presencia de Dios, nuestra oración, nuestra adoración, nuestra comunión con el Señor. Entonces sería bueno examinarnos a nosotros mismos para ver cómo está nuestro altar en este día, en esta época, en este tiempo donde hay tanta necesidad, donde vemos, ¿no es cierto?, que hay tantas cosas que suceden, pero si tú y yo buscamos, aleluya, tener ese cuidado que tenemos que tener en nuestros corazones, de que el altar de Dios tiene que estar siempre, siempre con una alabanza, con una oración, aleluya, meditando en su bendita palabra. Entonces, para poder sacrificar a Dios la alabanza y la adoración que Él se merece, porque Él se merece todo eso, una vez que está en orden nuestro corazón, nuestro altar, gloria a Dios, no hemos arrepentido de nuestras faltas, de nuestros pecados, quizá de algún descuido, de una falta que hayamos tenido, es bueno que nosotros sepamos reconocerlo y volver delante de la presencia del Señor y pedirle perdón a Dios. Es la forma que tenemos de arreglar el altar de Dios. Quizás una pequeña mentira, quizás, no sé, algo que te sucedió, algo que tomaste que no era tuyo, quizás hablaste mal de alguien. ¿Cuántas cosas se pueden ir ensuciando el altar, descuidando, derribándose de a poco? Pero que Dios nos guarde en este tiempo a tener un corazón dócil, un corazón manso, un corazón abierto a la misma presencia de Dios. ¿Sabe qué dice allí en Hebreos 4:16? Dice así: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Gloria a Dios. Cristo, como dije recién, fue el sacrificio perfecto. Pero tú y yo nos tenemos que acercar cada día al trono de la gracia, al trono de Dios. ¿Por qué? Porque dice que allí nosotros hallamos misericordia. Sabe que nuestro Dios es un Dios de misericordia y que cada día tú y yo tenemos una misericordia de Dios. Y si hemos hallado gracia, como dice su palabra, es una gracia inmerecida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es un favor de Dios hacia nosotros, pero es un favor que nosotros no merecíamos, pero que Él por puro amor, por pura gracia, nos lo dio. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, qué bueno es esto de que nosotros
podamos meditar, podamos examinar, podamos observar cómo está nuestro altar. Si hay que arreglar algo, arreglémoslos. Todavía hay tiempo de ponernos a cuenta con el Dios del cielo. ¿Sabe por qué? Porque Dios da oportunidades. Él todos los días nos da una oportunidad nueva para que tú y yo nos pongamos a cuenta con Él. Aquí cuando Elías vio aquel altar destruido y vio todas aquellas cosas, hubo dolor en su corazón. Por eso hizo esa convocación a todo el pueblo, porque el pueblo había dejado de adorar a Dios. El pueblo de Dios se había apartado y ¿sabe qué? Se había mezclado con los dioses paganos. Cuando tenemos un Dios que es un Dios todopoderoso, que es un Dios que no está hecho ni de madera, ni de piedra, ni nada, es un Dios, aleluya, que es espíritu y Él está y se mueve en todo lugar. Si tú le necesitas y le invocas, Él está a tu lado, porque dice la palabra allí en Mateo 28:20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solamente está en ti y en mí, en invocarlo, en buscarlo cada día, en presentarnos cada día delante de su presencia con un corazón abierto, dispuesto y decirle, Señor, yo te necesito. Señor, yo presento mi ofrenda delante de ti. ¿Y cuál es esa ofrenda? Una acción de gracia. Dale gracias por el día, dale gracias por la salud, dale gracias por el trabajo, dale gracias por la familia, dale gracias por todo lo que Dios te da y por lo que no te da también, porque Él sabe por qué no nos da las cosas que nosotros le pedimos. Muchas veces pedimos cosas que después vamos a llorar, que después vamos a sufrir. Y como Él sabe lo que nos hace falta, como Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él te va a dar siempre, siempre te va a dar lo mejor para ti y para mí. Y es por eso que cuando Elías hubo allí terminado el altar y hubo gozo en su corazón, cuando todo el pueblo pudo aclamar y pudo reconocer que el verdadero Dios era el Dios de Israel, era el Dios en la cual Elías profetizaba, era aquel profeta de Dios que aunque estaba solo en medio de aquella multitud, tuvo una confianza. Por eso dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando nos acerquemos nosotros todos los días a la misma presencia de Dios, lo tenemos que hacer con una confianza plena, de saber que Dios está y de saber que Dios nos oye y que Dios nos escucha. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuál es entonces la clave del mensaje para esta tarde? Gloria a Dios. Es no descuides el altar de Dios. No lo descuides por nada. Dale prioridad siempre en tu vida al Señor. Sí que estoy apurado, sí que se me hace tarde. Levántate unos minutos antes. Ora al Señor, invoca al Dios del cielo, aquel Dios que está todos los días con nosotros, como dice su palabra, que no estamos solos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la situación que se está viviendo, pero tú y yo tenemos el Dios de Elías. Tenemos este Dios que es todopoderoso, es un Dios sobrenatural y que cuando tú y yo lo invocamos, Él está. Gloria a Dios. Y Él dice la palabra que Él envía a su ángel. ¿Para qué? Para que acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Así que no tengas temor porque tenemos un Dios que es todopoderoso. Pero una cosa, no descuides el altar. Examina tu vida. Examínalo cómo está, qué falta, qué dejé de hacer, qué no estoy haciendo. No sé, pero el Espíritu Santo de Dios, si está en ti, te va a hacer notar lo que has dejado de hacer y lo que tienes que hacer. Amén. Esta es la palabra en esta tarde. Es la clave, gloria a Dios, para poder continuar en este mover, en este tiempo hacia adelante, mirando al Señor, no mirando la circunstancia, pero sí orando por todos aquellos que necesitan. Sabe que un altar tiene que tener oración, adoración, alabanza y a un sacrificio. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el sacrificio? Como dije anteriormente,
ya no es un animalito que hay que sacrificarlo, sino muchas veces vas a tener que sacrificar tu tiempo, vas a tener que sacrificarte tú. ¿En qué? En dejar de hacer lo que te gusta, para venir primero a estar con Dios. Que Dios sea lo mejor en tu vida, que Dios sea el que ocupe tu mente y tu corazón, para que cuando tú te acerques a Dios, aleluya, lo hagas con alegría, lo hagas con gozo, lo hagas sabiendo que ese Dios todopoderoso te va a ayudar en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y quiero que tú sigas leyendo este hermoso pasaje y verás lo que Dios hará en tu vida. Hará cosas increíbles, cosas inesperadas. Gloria al Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús y que la paz de Dios sea sobre tu vida. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. Hoy renuncio a todo lo que te robó el primer lugar en mi corazón. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. De tu mano quiero siempre caminar, que cuando me mires tú puedas sonreír, mi Jesús. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. Hoy renuncio a todo lo que te robó el primer lugar en mi corazón. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. De tu mano